Muy buenos días a todos los participantes y a todos los asistentes al evento. En nombre de KPMG y Buzón les damos la más cordial bienvenida al evento Cumplimiento Fiscal 2023, Panoramas, Retos y Obligaciones Fiscales para los Contribuyentes. Me gustaría dar un par de minutos para que se termine de conectar los asistentes. Únicamente pidiéndoles de favor si me pueden escribir a través de la sala chat, que nos escuchan y que pueden ver de manera correcta nuestra pantalla. Muchísimas gracias a todos los que están confirmando. De nueva cuenta, muy buenos días a todos y sean ustedes bienvenidos. Feliz 2023 para todos ustedes, esperando que sea un año lleno de salud, abundancia y sobre todo mucho cumplimiento fiscal, que es parte de lo que estamos revisando el día de hoy. Agradecemos a nombre de todos nuestros ponentes y comenzamos en un par de minutos. Gracias. Muchas gracias. Siendo las 11:05 de la mañana, agradecemos a todos los participantes, panelistas y en nombre de KPMG y Buzone que nos acompañan el día de hoy. Estamos completamente en vivo, transmitiendo para ustedes. Nuestro evento magno, Cumplimiento Fiscal 2023, Panoramas, Retos y Obligaciones Fiscales de los Contribuyentes, en donde tenemos el gusto que nos acompañen Antonio Suazua y Gustavo Gómez. Me gustaría introducirlos de manera correcta. Antonio es socio líder de impuestos indirectos para América Latina de KPMG México. Él cuenta con 18 años de experiencia asesorando a organizaciones multinacionales de industrias como servicios, economía digital, comercio electrónico, construcción, fideicomisos de inversión en bienes raíces, automotriz, retail, educación y entidades no lucrativas. Antonio colaboró en la práctica de impuestos internacionales de las oficinas en Nueva York y Houston de KPMG en Estados Unidos, donde ha desempeñado puestos de liderazgo y coordinación de numerosos equipos en distintas jurisdicciones para proyectos de reestructuración internacional, así como fusiones y adquisiciones M&A. Antonio ha trabajado en proyectos de impuestos federales, estatales de dicho país, así como en la evaluación y estructuración de proyectos de inversión cross-border. También Gustavo Gómez, que es socio líder de Tax Technology para KPMG México, cuenta con más de 22 años de experiencia asesorando a organizaciones de distintas industrias en materia fiscal, nacional e internacional, tales como tecnologías de información, industrias del consumo, automotriz, farmacéutica, energía, manufactura y telecomunicaciones. Ha participado en asignaciones internacionales en Nueva York y Miami y es contador público certificado en la disciplina fiscal por el Colegio de Contadores Públicos de México y miembro de la Academia de Estudios Fiscales de la International Fiscal Association, mismo que cuenta con una maestría en Derecho Fiscal. Sin más preámbulo, les agradezco su participación. Vamos a arrancar con los siguientes temas. Veremos el contenido de la agenda, básicamente todo lo que tiene que ver con los indicadores generales de la economía, los resultados de fiscalización para grandes contribuyentes, resolución miscelánea fiscal 2023, CFDI 4.0, complemento de recepción de pagos y carta aporte,
y finalizaremos el evento con un panel de discusión con nuestros amigos de GM Financial y Grupo Bafar. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Antonio y a Gustavo para platicar de la ley de ingreso y estrategias de recaudación, así como del plan maestro de fiscalización para grandes contribuyentes. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos. Efectivamente, voy a tratar de Te cedemos el moverla. control. Gracias, sí. Excelente. Muy bien, pues entrando a la materia, justo como ustedes saben, en septiembre del año pasado se presentó el paquete económico para 2023 y desde entonces, hace prácticamente 4 meses, vimos pasar ya la aprobación, que finalmente lo que presenta el Ejecutivo no hubo cambios para que se discutieron, que se hayan discutido, se hayan cambiado a nivel del Congreso. Y finalmente, ante una situación como la que vimos, donde no hubo una miscelánea fiscal como tal, no hubo cambios a las leyes, no hubo cambios ni reformas a tasas o al alcance de las legislaciones, nos quedamos obviamente con una perspectiva de qué viene para 2023. Y parte del objetivo de esta primera sección es platicar un poco sobre esas perspectivas de recaudación que vimos en el paquete económico y con el cual se armó el paquete económico para 2023. Y recordemos que había dentro de este paquete había tres grandes pilares. El primer pilar en el cual se basó el paquete económico es que no había nuevos impuestos ni cambios a las misceláneas, a las leyes actuales. Dos, que seguirían los apoyos a los programas sociales insignia del gobierno. Y tres, que habría una disciplina fiscal en el ejercicio de las facultades del gobierno. Ahora, en este tema de disciplina fiscal, también cabe recalcar que en el paquete económico también se dio la posibilidad para el gobierno de incrementar su endeudamiento hasta por 1.1 billones de pesos adicionales, lo cual significa que puede acceder a este endeudamiento. Y aún así, con ese 1.1 billones de pesos adicionales, la disciplina fiscal que le llama el gobierno es que la relación deuda con el PIB se mantendría por debajo del 50%, con un 49.4%. Ahora recordemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, recordemos que el PIB con el cual se basó el paquete económico, pues fue un PIB alto, que corresponde a un 3%, y ahorita veremos cómo es que nos encontramos actualmente. Y obviamente eso puede afectar hacia adelante la captación de los recursos. Ahora, nada más como un dato adicional, para 2023 el costo financiero de la deuda y el gasto en pensiones representan más o menos casi el 9% del PIB, y eso representa el 60% de toda la recaudación tributaria, que a su vez representa el 14% de todo el PIB. Entonces, en términos conceptuales, vamos a ver que para 2023 los ingresos tributarios que el gobierno estima obtener serán de 4.6 billones de pesos, que eso representa casi un 10% más en incremento real comparado contra el 2022. Y si lo comparamos ese 10% contra el porcentaje del PIB que se estima en el mismo paquete económico, que es del 3%, prácticamente estamos 3 veces más esa captación de recursos comparado contra el crecimiento del PIB nacional. Ahora, si desglosamos los impuestos, dentro de esos 4.6, nos encontramos que en impuestos sobre la renta se estima recaudar 2.5 billones de pesos, que seguirá siendo el impuesto más importante en captación. Después le sigue impuesto al valor agregado, que es 1.4 billones, y finalmente IEPS
con 486,000 millones de pesos. Recordemos que a raíz del año pasado se introduce este crédito o estímulo fiscal que le llama el gobierno para disminuir el impacto en combustibles sobre el efecto de IEPS. Entonces, eso también ya trae dentro de estos 486 un componente de lo que estima el gobierno recaudar eventualmente durante el ejercicio. Ahora bien, dentro del mismo paquete económico y conforme a los conceptos en el cual se basaron para la obtención de la ley de ingresos o de los recursos que tendrá el gobierno, estos son los indicadores macroeconómicos. Recordemos que esta es una fotografía de lo que se estimó en septiembre y que se presentó en septiembre. Sin embargo, han pasado 4 meses y es importante simplemente contrastarlo con lo que tenemos actual. Se estimó un 20.6 pesos por dólar, con lo cual, si lo contrastamos actualmente, el tipo de cambio al día de hoy estamos en 19, casi 19.05, inclusive un poco abajo. Tenemos un crecimiento del PIB, como les mencionaba anteriormente, del 3%. Sin embargo, el consenso del mercado, inclusive en aquel entonces, ya manejaba un crecimiento del 1.4%. Y han pasado 4 meses desde entonces y actualmente el consenso del mercado, inclusive por el Banco Mundial, lo ha reducido a 0.9%. Veremos cómo se va desarrollando durante el ejercicio, porque eso es importante para efectos de determinar cómo va a ir desarrollándose esa captación de recursos. Tercero, la inflación anual que se estimó en el paquete económico fue de 3.2%, cuando en aquel entonces ya teníamos inflaciones cercanas al 8%. Actualmente, el ejercicio pasado, en el 2022, México cerramos con 7.8% de inflación. Y justo hoy se presentó la inflación de Estados Unidos, que ha venido gradualmente disminuyendo desde junio hasta la fecha y cierra el ejercicio 2022 con 6.5%, que va más o menos en línea con lo que estimaban los consensos. Aún así, el consenso para México se mantiene en 5.5% la inflación, contrastado contra el 3.2 que se estableció en el paquete económico. Precio de promedio del barril del petróleo, 68.7 dólares. Actualmente, el día de hoy, el precio del petróleo está en 62 y con una producción de 1.872.000 barriles diarios, que más o menos ha ido en línea con la producción en los últimos años. Sin embargo, la meta sí está un poco alta comparado contra los últimos 3-4 ejercicios que ha venido a la baja. Y finalmente, la tasa de interés que en el paquete económico se estableció fue del 8.95%. Recordemos que la tasa interbancaria de referencia actual, derivado de todos los aumentos a las tasas a nivel global y particularmente en México, es de 10.5%, eso con la intención de combatir un poco el aumento en la inflación. Bien, ahora, para darles un contexto, llevado esto a números reales de la fiscalización que obtuvo el gobierno de los grandes contribuyentes en el ejercicio 2022, son estas cifras. Y esto son cifras preliminares que publicó el SAT, derivado del informe tributario y de gestión que se publica trimestralmente. Ya lo veremos el informe completo seguramente a finales de este mes, pero estas son cifras preliminares que se publican y tenemos 233 mil millones de pesos recaudados durante el 2022 solo de los grandes contribuyentes. Recordemos que grandes contribuyentes son aquellos que obtienen ingresos mayores a 1.500 millones de pesos del ejercicio anterior y más o menos estamos hablando de 11.100 contribuyentes a nivel nacional que caen en estos supuestos. Esto implica que hay un crecimiento de esta fiscalización, hay un crecimiento del 3.5% comparado contra el ejercicio pasado, contra 2021, perdón. Entonces, y si lo contrastamos contra
contra el 2018, esta fiscalización ha incrementado en prácticamente el doble, más del 100% comparado con los últimos 4 años. Ahora bien, ¿esto qué nos dice? O sea, detrás de todo implica, obviamente, que a falta de tener una reforma fiscal para 2023, donde el gobierno pueda obtener recursos, tiene dos formas o tres formas el gobierno para obtener recursos, ya sea que aumentes tasas de impuestos, amplíes las leyes o incrementes las bases, etcétera, que eso no sucedió. Ahora, segundo es el endeudamiento, que sí al menos se prevé esa posibilidad, con lo que les mencionaba, de más de un billón de pesos de posibilidad de línea de crédito de endeudamiento. Y tercero, pues es lo que vamos a estar viendo, que es no hay reforma y sí habrá entonces con la misma base de fiscalización que se tiene actualmente o de contribuyentes, cómo hacemos más eficiente desde el lado de la autoridad sus procesos de auditoría para poder recuperar impuestos que no se han pagado o procesos que han estado en litigios, etcétera. Y obviamente también las auditorías y todas las cartas de invitación que hemos estado viendo en los últimos ejercicios. Entonces, considerando que tenemos o que la autoridad tiene una meta del 9.9% de incremento en su recaudación para 2023, entonces seguramente, y comparado contra el 2022 que vimos la cifra en la slide pasada que fue del 3%, prácticamente estamos triplicando lo que estimaría el gobierno poder recuperar para el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos también una miscelánea fiscal en el 2023 donde no hubo, eh, perdón, están moviendo la presentación, ahí está, donde no hubo una miscelánea, o más bien la miscelánea fiscal que se aprueba y que es válida por 2023, tenemos diferentes conceptos que se añaden, muchos de forma finalmente y de anexos y de cumplimiento, pero estos son unos cuantos aspectos que son claves para que se están aplicando prácticamente en la miscelánea fiscal. El primero es, en términos del formato de la declaración anual, muy seguramente ustedes ya han visto algunas reglas particulares en este sentido, en el cual la declaración anual de personas morales estará prellenada con información del ejercicio anterior, porque finalmente esa información, el formato de la declaración para 2023, más bien, que se presenta en 2023 del 2022, se añaden otros anexos relacionados con estados financieros. Entonces, particularmente, esta información relativa a los estados financieros no será obligatoria para aquellos contribuyentes que presenten ISIF o que se dictaminen, y por ello parte de la declaración prellenada es para que en conjunto con lo que ya teníamos prellenado, que eran nóminas y quizá algunos otros, los ingresos por los FDIs que se timbran, ahora se estará también prellenando con cierta información del ejercicio pasado. En cuanto a temas de comprobantes fiscales y su cancelación, recordemos que el ejercicio pasado también teníamos una miscelánea, una regla que nos permitía hacer la cancelación de esos FDIs a más tardar antes de que se presentara la declaración anual, cosa que esa regla se mantiene, sigue vigente, y lo cual es una buena noticia porque eso ayuda también para identificar. Nada más recordemos que tiene que ser antes del 31 de marzo de este ejercicio. En cuanto a reglas de complemento de carta aporte en comprobante tipo I, a partir de 2023 tenemos esta regla miscelánea que nos facilita, otorga la facilidad a aquellos contribuyentes que son intermediarios o agentes de transporte y los que navegan por vía marítima, de no utilizar el tipo traslado, sino más bien utilizar el tipo ingreso, y ese obviamente con su debido complemento de carta aporte haría las veces para este tipo de contribuyentes soportar
la legal estancia y traslado de esas mercancías, ¿no? Y finalmente, en términos de CFDI, recordemos que ya habíamos escuchado por parte de la autoridad que se extendía el plazo al 31 de marzo para seguir utilizando la versión 3.3. A partir del 1 de abril, si las cosas no cambian y no se vuelve a posponer su entrada en vigor, empezaríamos ya con versión 4.0. Inclusive también se mantiene la no imposición de multas por no emitir el complemento carta aporte o emitirlo incompleto con errores hasta el 31 de julio de este año. Ahora bien, considerando, como ya les he mencionado, que no hay reforma fiscal, que la miscelánea fiscal pues trae algunos aspectos, pero tampoco generan esos puntos porcentuales necesarios para la captación del recurso que se está poniendo como objetivo el gobierno, pues entonces recordemos que el año pasado, justo en abril del año pasado, el SAT publica el plan maestro de grandes contribuyentes. Y este plan maestro no es más que un acuerdo que después de varias conversaciones y lobbying con diferentes cámaras de la iniciativa privada, finalmente se establece y dice, esto es mi plan para poder recaudar los impuestos tal como lo está planeando el gobierno. Y son 6 pilares, diría, o 6 aspectos que se van a estar atacando, pero lo podemos resumir en esto que estoy mostrando en este slide, donde es incentivamos desde la óptica del gobierno, incentivamos la autocorrección para efectos de no seguir procesos largos y complejos en procesos legales de recursos de revocación y evitar los juicios y con eso que el fisco pueda recuperar los recursos tan pronto sea posible. Segundo, buscar aquellos contribuyentes que están ya sea en temas de reestructuras o contribuyentes que no han sido revisados en el pasado o contribuyentes, los contribuyentes más importantes dentro de este universo de 11,000 contribuyentes que mencionaba anteriormente, que son los grandes contribuyentes. Y finalmente, pues hacer los procesos legales también para recuperar los adeudos que tiene el gobierno. Ahora, todo esto se traduce ya en la realidad con lo que hemos estado observando en los últimos años en temas de cartas de invitación, en temas de procesos de auditoría a través de buzón tributario o procesos de auditoría ya donde cada vez se vuelve más a detalle y todas las demás iniciativas que tiene el mismo SAT para tener estas herramientas de fiscalización y poder actuar y recuperar los recursos que requiere. Ahora, en este mismo plan de grandes contribuyentes, los sectores a revisión que se han, en los últimos 4 años que se han revisado, son estos que muestro aquí, entre otros es el acero, es comercial, energético, financiero, minero. Prácticamente estamos hablando de todo tipo de industria y sobre todo esto en línea también, que es lo que seguramente vamos a estar observando, que con la implementación de 4.0 en este ejercicio, seguramente estaremos viendo más atención por parte de la autoridad respecto a su correcta implementación y sobre todo cómo eso está ligado con un proceso de revisión, cartas de invitación o inclusive aclaración de diferencias en cuanto a lo que se ha reportado con lo que está timbrado, ¿no? Y bien, pues para entrar a detalle a este plan maestro y cuáles son estos aspectos de fiscalización, le cedo la palabra a Gustavo para que nos comente los detalles. Muchas gracias, Toño. No sé cómo puedo tomar aquí control. Como ya comentaba Antonio, básicamente la idea de toda esta estructura de la autoridad fiscal
es enfocada a una gran necesidad de recaudación que tenemos. Estos indicadores básicamente lo que dejan claro es que la autoridad ha venido siendo exitosa incrementando los porcentajes de recaudación en los últimos años, pero desde luego nunca va a ser suficiente, toda vez que la única manera en que realmente podríamos llegar a los porcentajes de recaudación requeridos como país para poder hacer frente a todas estas obligaciones que comentaba Antonio, y desde luego para poder seguir enfrentando distintos planes que pueda haber y que requieran grandes recursos, como son los programas sociales u otras estrategias, pues lo que se requeriría es una reforma fiscal integral en donde la base de contribuyentes, y tomando en consideración lo que es México como país en donde la economía informal sigue es una parte muy importante de los ingresos que se generan, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y desde luego esto lo que provoca ante la ausencia de una reforma fiscal integral o recaudatoria, pues es básicamente que las autoridades se alleguen de mecanismos que han venido siendo relativamente exitosos en los años recientes, como utilizar la información que tienen a través del cumplimiento digital, sobre todo lo que está en los comprobantes fiscales digitales, los famosos FDIs, y también algunas otras estrategias. Ya mencionaba Antonio el tema de las auditorías, como les llamamos coloquialmente, fast track, que hacen allegándose de esta figura de la invitación, invitando a los contribuyentes a la autocorrección de conceptos que no necesariamente están apoyados en alguna cuestión legal, y que muchas veces son criterios que tiene la misma autoridad o que se basan en la información que comentábamos del CFDI y de otras figuras del cumplimiento digital, para poder de esta manera poner a los contribuyentes en una situación muy, muy retadora en cuanto al soporte de su información, ¿no? Como sabemos, históricamente, yo diría no solo en México, sino en Latinoamérica, ha venido siendo las autoridades fiscales muy dinámicas en la utilización de tecnología, de estadística y de programas que tienen que ver con este tipo de monitoreo, basándose mucho en información digital. Y en México, en este sentido, pues el reto para todas las empresas es poder estar a la par con la información, los datos y las soluciones que puedan ponerlos en una situación de poder cumplir con estos requerimientos. Algunos ejemplos de lo que pueden estar revisando este año los vemos aquí en la lámina. Todos nos hemos enfrentado al tipo de revisiones que ejecutan para poder devolver los saldos a favor, en donde básicamente se establece una serie de criterios para poder efectuar esa devolución, en donde nos piden que se amarren los datos que tienen que ver con la contabilidad, con el flujo de efectivo, contra los FDIs, complemento de pago, etcétera, y desde luego los movimientos bancarios. Es un claro ejemplo de la información que se solicita. Y desde luego otro ejemplo puede ser también la parte de los pagos provisionales, que sabemos que desde el ejercicio pasado los ingresos que cada mes se tienen que declarar vienen encriptados, ¿no? Por utilizar un término. Esto es, viene el importe, y básicamente ese importe viene de los FDIs que están catalogados como ingresos por cada empresa, y que tiene una serie de consideraciones, ¿no? Desde luego, una de esas consideraciones, pues es claramente el tema de cómo podemos nosotros amarrar esos ingresos, considerando las intermitencias que puede tener la base de datos de la autoridad fiscal, pero también el tema de que los ingresos en realidad tienen que estar de acuerdo a lo que está registrado en contabilidad, y los FDIs es únicamente una fotografía parcial de esos ingresos que están en contabilidad, y hay múltiples situaciones y razones por las que esa información puede variar de lo que está en CFDIs, ¿no? Y eso nos ha puesto ante una gran disyuntiva, que es cómo podemos documentar eso. La mayoría de las empresas está cumpliendo, utilizando los pocos campos que permite la plataforma del SAT de pagos provisionales de impuestos sobre la renta, para llegar al importe correcto que se está determinado en cada empresa de los ingresos que deben ser declarados para efectos fiscales, y desde luego el soporte que exista detrás de esos ajustes prácticos, déjenme llamarlo así, pues es fundamental en el caso de que ya venga un reto
directo, ¿no? Y hemos visto cómo viene este reto, pues básicamente llega una invitación en donde la autoridad manifiesta diferencias que existen y que siempre van a existir en la inmensa mayoría de los contribuyentes entre los ingresos declarados y los ingresos que están en los FDIs. Y en ese momento viene una carga de prueba muy importante para las empresas, en los que desde luego lo que se necesita es contar con el amarre de esas diferencias entre ambas bases, que como ya decíamos puede obedecer a múltiples razones, como partidas financieras que no tienen un efecto fiscal o viceversa, CFDIs duplicados, CFDIs cancelados, CFDIs con cuestiones de temporalidad entre los distintos periodos y un sinnúmero de etcéteras que dan lugar a estas diferencias, ¿no? El tema, por ejemplo, también de los complementos de pago, en donde hemos visto que la autoridad interpreta de alguna manera muy agresiva lo que está considerado en el Código Fiscal de la Federación para poder pedir sobre todo el tema del amarre de los complementos de pago de la operación que en un primer momento en el CFDI original fue reportada como pago en parcialidades y inclusive este criterio de la regla de que si brinca el mes debiera de contar con un complemento de pago, aun y cuando no se trate de una operación en parcialidades, lo cual es sumamente controvertido. Otro tema interesante, ya decía Toño, bueno, no hay reforma fiscal, pero hay cualquier cantidad de criterios y otras herramientas que es importante tener en consideración en materia recaudatoria. Uno de esos son estas fichas de trámite que han venido siendo publicadas desde el ejercicio anterior y que es otro mundo, ¿no? Permítanme utilizar ese término. Quizás no es una ley, pero en términos reales vemos que ponen al contribuyente en una situación también muy comprometida. Un ejemplo de esto es la cuestión del trámite de cancelación de RFC por fusión, liquidación, escisión o alguna otra figura de reestructuración, y en donde básicamente lo que vemos es que la autoridad pide una serie de requisitos para otorgar esa cancelación de RFC. Cuando vino la reforma laboral y que muchas empresas prestadoras de servicios de personal desaparecieron dentro de los grupos corporativos, pues vimos, hay muchísimas que todavía no sale la cancelación. Para efectos legales, las empresas desde luego ya no existen hace una buena cantidad de meses y sin embargo el RFC sigue activo porque no se ha logrado. Por ejemplo, lo que dice esa ficha es que hay que amarrar las diferencias entre los ingresos de acuerdo a CFDI y contabilidad de todos los ejercicios que estén vigentes, ¿no? Entonces eso nos lleva a tener que amarrar esos ingresos de un periodo mínimo de 5 años, ¿no? El tema de controles volumétricos, que es otra reforma importante, de forma que obliga a los contribuyentes no solamente que estén en la industria energética, sino que tengan autoconsumo, que eso prácticamente a la mayoría de las empresas que tengan vehículos, alguna suerte de logística, transportación o utilización para maquinaria de combustibles, pues los obliga a presentar un reporte mensual y eso también ha sido muy complicado. Toda la reglamentación que comentaba Toño de carta aporte, que también ha sido un tema muy complejo para todos los contribuyentes llevarlo a la práctica porque básicamente consolida operaciones que no necesariamente están relacionadas de la parte fiscal, la parte financiera con la parte de logística y distribución, que es totalmente complejo y como muchos de ustedes que tienen el caso seguramente han visto, pues son áreas que no necesariamente están relacionadas y que es muy complicado llegar a una adecuada situación en que se pueda llegar al cumplimiento de carta aporte. Y desde luego, por ejemplo, en el tema de conceptos en revisión de IVA, hemos visto que también la conciliación es muy, muy complicada por el tema de CFDI, de complemento de pago, etcétera. Y bueno, en general yo pensaría que el reto que se tiene en este año, como ha venido siendo la historia en los ejercicios previos, es precisamente cómo podemos llegar como empresas a estar en una posición de cumplimiento, enfrentando todos estos retos de fiscalización que son muy importantes y en donde juega un papel muy importante la tecnología, ¿no? De mi parte es todo. Octavio, si quieres te cedo la palabra. Muchas gracias y quedamos a la hora. Muchísimas gracias, Gustavo. Fíjate que nos han estado por aquí mandando algunas preguntas. Algunas me gustaría que las contestáramos en vivo. Otras vamos a preparar un compendio para mandárselo a todos nuestros asistentes. Pero
Principalmente las dudas que nos manejan tiene que ver con cómo prepararse. Es decir, tenemos una pregunta muy puntual que dice, ¿cuáles son las mejores prácticas que debería tener una empresa para prepararse ante una auditoría o revisión electrónica del SAT? No sé si nos puede dar alguna. Con mucho gusto, Octavio. Yo pensaría que hay que cambiar la forma en cómo se ha venido administrando la función fiscal, en donde tradicionalmente hemos sido muy reactivos, ¿no? Reactivos en el sentido de yo cumplo y de ahí sé que hay una serie de procesos que no necesariamente tenemos con la información documentada, y cambiar a una posición proactiva. ¿Y qué es proactiva? Pues aprovechar los datos para ver cómo podemos tener una estructura de datos y de información que nos permita no solamente reaccionar a este reto que puede venir de alguna autoridad, sino también detectar oportunidades, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las empresas tiene una serie de conceptos que pueden estar documentados, no necesariamente de una manera completa, y esto puede llevar oportunidades también, a lo mejor a detectar algunos procesos que pudieran cambiar, pero yo creo que esa es la clave, ¿no? El pensar que vamos a poder seguir respondiendo de la manera tradicional, utilizando Excel, por ejemplo, para hacer papeles de trabajo, ya es muy complicado. Tenemos que revisar todos estos procesos para ver cómo podemos cambiarlo, cómo podemos utilizar los datos, cómo podemos allegarnos de soluciones tecnológicas y cómo podemos de esa manera estar listos para responder. Claro, quizás un poco lo que mencionas tiene que ver con cómo puedes tener acceso rápido y sobre todo de calidad, ¿no? A la información Exactamente, para tomar exactamente. No, mejores y hay decisiones. ejemplos muy claros. Por ejemplo, déjame pensar en un reto tradicional que es el amarre de ingresos, ¿no? Te dan 10 días en una invitación y te dicen, oye, tú declaraste 10 y yo tengo que son 15 en tus CFDIs, ¿no? CFDIs que no necesariamente como tú sabes, Octavio, por las intermitencias de la base de datos del SAT, pueden ser errores también de ellos y te doy 10 días hábiles para que me digas cuáles son esas diferencias, ¿no? Si en ese momento la empresa se pone a averiguar por qué son estas diferencias, seguramente no les va a dar tiempo y van a estar en una situación de pagar una diferencia que no necesariamente es correcta, ¿no? Entonces, ese proceso tendría que estar ya desde ya siendo revisado, detectando esas diferencias, cambiando los procesos que estén mal y documentándolas para que cuando venga el reto ya estés listo para reaccionar. Excelente, gracias. Por aquí tenemos, les recuerdo que si quieren lanzar las preguntas en vivo, hay una pestaña que dice Q&A. Pueden ahí colocarla, las estamos contestando en vivo y otras las contestaremos por escrito. Les comparto que vamos a la siguiente sección ahorita, que es todos los temas de cambios a CFDI con Antonio Romero. En un momento más contestamos las preguntas de José Manuel y de Evelyn para todo el tema de carta aporte. Referente al tema de cumplimiento, Gustavo, Antonio, tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué aspectos debe de vigilar y cumplir un gran contribuyente con el SAT para poder estar en cumplimiento para 2023? ¿Cuáles son los principales aspectos a vigilar y cumplir? Yo te diría, y creo que lo hemos platicado durante la sesión, finalmente todo se traduce en un tema de cumplimiento y en esos temas de cumplimiento, pues sobra decir que es el debido cumplimiento en tiempo y forma de todas las declaraciones que el contribuyente tenga y junto de esas obligaciones seguramente habrá, habrá también que estar revisando el buzón tributario que sin duda, si no se ha actualizado, si la persona indicada a lo mejor ya no está, etcétera, luego la información llega ahí y si no la revisas prácticamente, pues la autoridad te puede empezar a hacer un proceso de fiscalización porque no respondiste, multas y demás. Y bueno, creo que CFDI, por decir otro de los aspectos más importantes, viene CFDI 4.0, seguramente muchos contribuyentes ya están a tiempo y están en proceso, o algunos otros están en proceso, pero creo que la parte primordial, final de cuentas, como ahorita decía Gustavo, es actuar proactivamente y no reactivo hasta que el fisco ya te empieza a solicitar cosas porque no te da la capacidad ni el equipo fiscal para poder atender ese tipo de solicitudes.
Correcto, muchas gracias. Me gustaría que contestáramos en vivo la siguiente pregunta de Arturo García. Nos menciona o nos consulta, en un proceso de cancelación de RFC por liquidación, ¿la autoridad revisaría obligatoriamente los últimos 5 ejercicios? Es la consulta. No sé, Gustavo, Antonio, si usted. Sí, con mucho gusto. En un proceso de liquidación es un poco más complejo de eso en términos fiscales. El estatuto de caducidad y prescripción es de 5 años, con las reglas específicas, ¿no? Porque algunos conceptos vienen de la información que se presenta en la declaración anual, por ejemplo, o en el dictamen fiscal, en la ICIF, en la informativa que se presenta también anualmente, y de ahí hay que contar 5 ejercicios a partir de la presentación. Esto ya te lleva a que, por ejemplo, el ejercicio 2017, si se presentó la anual en marzo de 2018, tendrías que pensar en marzo de 2023. Pero de ahí hay que ver si hubo declaraciones complementarias y una serie de situaciones. En particular, la figura de la liquidación es una figura muy compleja, legalmente hablando, porque básicamente asigna una responsabilidad al liquidador, que es quien es responsable legalmente y fiscalmente de todas las consecuencias de la liquidación de una sociedad, pero realmente no tiene un vencimiento. Habría que entrar ya cada concepto a revisar en el término fiscal, ver si ya podemos argumentar el tema de caducidad o prescripción, pero sí es muy importante pensar que la responsabilidad de un liquidador es un poco más allá de estos estatutos de prescripción y caducidad, pero en términos legales, para efectos fiscales, puede ser que sí tengas nada más esos 5 años, ¿no? Gracias, Gustavo. La siguiente pregunta para contestar en vivo, si me ayudan, por favor, nos consulta Adrián Montiel. Nos dice, ¿qué incluye la conciliación de conceptos de IVA en revisiones? Supongo que se refiere en un proceso de auditoría. Típicamente lo que la autoridad te va a solicitar, pues van a ser la conciliación entre lo que emitiste de CFDI, inclusive con el complemento de pago de ese CFDI, y también pues los amarres contra tus estados de cuenta. Entonces, eh, todo dependerá mucho de la información que te pida la autoridad y cuáles son los campos que te va a estar solicitando, pero prácticamente siempre va a ser tu CFDI, tu complemento de pago y tus estados de cuenta. Correcto, muchas gracias. Siguiente consulta para ustedes y la última, por favor. Nos comparte José Luis García si ya se emitieron los requisitos de los comprobantes de pago en extranjero. No sé si tu consulta, José Luis, tiene que ver con CFDI de retenciones. ¿Nos puedes escribir? Si quieren, esa la contestamos más tarde. Las siguientes preguntas para todo lo que tiene que ver CFDI, ahorita nos ayuda también a contestarlas Antonio, que es la ponencia que sigue. Aquí tenemos también un poquito más de esta información. Le quiero dar las gracias a Antonio y a Gustavo por su participación. Ha sido muy enriquecedor para todos nosotros y muchísimas gracias por compartir. Gracias, Octavio. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia con Jesús Antonio Romero. Jesús Antonio Romero es especialista fiscal en Buzón, licenciado en Contaduría por la UNAM, tiene seminario acreditado en contribuciones locales, es oficial de cumplimiento regulatorio acreditado por Amexipac, la Asociación Mexicana de Proveedores de Certificación, y actualmente funge como coordinador de normatividad y procesos fiscales en Buzón. Ha gestionado procesos fiscales para grandes compañías como Grupo San Pablo y tiene más de 5 años de experiencia en el área normativa de PCSFDI. Le damos la cordial bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Un cordial saludo para todos nuestros participantes. Pues a continuación, efectivamente, vamos a tratar
el tema de todos los cambios que vienen para el CFDI y sus complementos. Vamos a hacer una breve recapitulación de cuáles son los cambios y sobre todo tener en cuenta a partir de cuándo se vuelve obligatorio el emitir en las nuevas versiones, tanto de CFDI como de sus complementos. Iniciaremos con el anexo 20, nuestro CFDI a nivel general, al que se le van a incorporar todos nuestros complementos. Aquí tenemos que la versión 3.3, que aún sigue vigente, lo estará de esta manera hasta el 31 de marzo de 2023. Ha venido una serie de prórrogas por parte de la autoridad y ahorita ya tenemos como fecha final el 31 de marzo. Siendo así, el CFDI 4.0, recordemos, ya está vigente desde el 1 de enero de 2022, pero se vuelve obligatorio a partir del 1 de abril de 2023. Obviamente esto implica toda una serie de cambios en cuanto a validaciones que hacemos en nuestra calidad de proveedores de certificación de CFDIs y que pues obviamente se tienen que respetar y que en ocasiones causan un poco de conflicto al momento de hacer la emisión. Otro CFDI que tenemos que parte de esta estructura general es el CFDI de retenciones e información de pagos. Aquí tenemos vigente la versión 1.0 en la misma fecha que el CFDI 3.3 hasta el 31 de marzo y cambiaremos a la versión 2.0 que homologa toda una serie de atributos con la versión 4.0 como es el nombre del receptor, del emisor de manera obligatoria, temas de domicilio fiscal, etc. Esta versión 2.0 del CRIP, como coloquialmente se le conoce, es a partir del 1 de abril de 2023. Aquí cabe resaltar que todos los complementos conceptos que aplican tanto para CFDI como para comprobantes de retenciones y pagos, las versiones correspondientes tienen la misma vigencia que la estructura general, es decir, a partir del 1 de abril. CFDI, anexo 20, tenemos cambios generales y relevantes, por supuesto, el uso obligatorio del nombre, razón social, del receptor. Sí, lo es también para el emisor, pero lo que ha venido causando un poco de complejidades para los receptores. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra labor de PCCFDI tendremos que validar que el valor que se ingrese en el campo nombre, razón social, venga exactamente igual como lo tiene el contribuyente en su constancia de situación fiscal. Punto y coma, y si bien por validación PAC no es así, debe de venir en letras mayúsculas por indicaciones de la autoridad. Régimen fiscal y domicilio fiscal del receptor, campos obligatorios que en la versión 3.3 no se tienen contemplados, pero para la nueva versión tienen que venir, como ya mencionaba, tal cual en la constancia de situación fiscal. Existe un nuevo campo que lleva por nombre exportación, tal cual lo señala, es para señalar si las operaciones que estamos efectuando son objeto de operaciones de comercio exterior. El campo se vuelve obligatorio para todos los tipos de comprobantes, incluso para nómina, que obviamente por la naturaleza del campo no hace sentido ingresarlo, pero para efectos de validaciones tendremos que anotarlo, obviamente con la clave que corresponda y señalando que no es objeto. Pero, dada la estructura que nos solicita el SAT, tendremos que anotarlo. Tenemos una sección para operaciones con el público en general, que se llama información global, en el cual, pues, conforme a resolución miscelánea, tendremos que indicar la periodicidad que abarca nuestro comprobante y que está amparando este tipo de operaciones. Consta únicamente de 3 atributos, que es periodicidad, meses y año. Ahí tendremos que anotar, según correspondan nuestras operaciones, los datos correspondientes. Tenemos otro atributo bastante relevante, que es el objeto del impuesto, el cual nos hará señalización en nuestro comprobante si la operación que estamos celebrando pues, es objeto de IVA y por ende se tiene que hacer el desglose de las retenciones, de los traslados que correspondan, obviamente a las diferentes tasas, y de ello dependerá el desglose, pues como veremos más adelante, de impuestos a nivel complemento de pagos, que ha sido pues todo un parteaguas cuando hablamos de complemento de pagos. Un cambio pudiera parecer menor, pero sí guarda relevancia, es el uso del CFDI. Aquí únicamente vamos a tener la eliminación de una clave, que es P01 por definir. Muchos contribuyentes lo utilizaban como un comodín, no me preocupo por obtener cuál es el uso que va a dar el receptor de mi comprobante, anoto P01 y agilizo un poco el flujo de emisión. Sin embargo, ahora esa clave se elimina y vamos a tener que saber exactamente cuál es el uso que dará el contribuyente de su comprobante que se le está por emitir. Entonces, P01 ya lo vamos a descartar, tanto para CFDI y anexo 20, complemento de pagos, nómina, que eran un valor fijo. Ahorita vamos a ver qué clave es la que vamos a anotar ahí.
Retos, ya mencionaba, uno de los más grandes retos, además de la implementación de todos estos cambios y validaciones, pues ha sido la exactitud con la que se tiene que ingresar el nombre o razón social del receptor. Ya que por alguna letra que nos llegue a faltar, pues estaremos haciendo el rechazo del comprobante. Vamos a ver ahora qué es lo que encontramos para el complemento para recepción de pagos. Ya mencionábamos la vigencia, al igual que la estructura general, es vigente, versión 1.0, hasta el 31 de marzo de este ejercicio 2023. Obligatoriamente, a partir del 1 de abril, es únicamente versión 2.0. Obviamente, con la versión que convive del CFDI es la 4.0. No podemos combinar versión 3.3 con versión 2.0 del complemento. El principal cambio que vamos a tener es que, respecto de la versión anterior, es que se tiene que desglosar todos los impuestos. Si bien a nivel general, a nivel comprobante, vamos a tener que contemplar lo que ya mencionábamos, como si es objeto de impuesto, el tema del campo de exportación, uso del CFDI, etcétera, el principal cambio es el que tenemos que desglosar impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Tendremos secciones nuevas para totalizar nuestros desgloses de traslados, de retenciones, de los diferentes impuestos que intervienen en las operaciones que ustedes realicen. Tendremos que especificar si esa operación que se está liquidando fue objeto de impuesto y por ende hay una sección especial para eso, donde tendremos que pues ir desglosando la información por cada CFDI que esté amparando, se esté relacionando dentro de nuestro complemento de pagos. Ya mencionaba que el uso del CFDI, la clave por definir se elimina. Ahora utilizaremos CP01, que haría referencia a comprobante de pagos, complemento de pagos. Es la clave que estaremos utilizando. Uno de los principales retos, ya mencionábamos, es identificar este desglose de impuestos. Sobre el papel puede sonar muy sencillo, me pagaron una factura de 100 pesos, desgloso mi IVA del 16% y se acabó. Pero la complejidad, ¿en dónde surge? Cuando nosotros no nos liquidan el total de la factura, que nos liquidan un 50%, un 20% X, tendremos que hacer un recálculo de cuál es la parte proporcional de impuestos que tendremos que estar desglosando en nuestro comprobante. Entonces, ahí es donde se agrega una actividad más dentro de los flujos de los contribuyentes. Igualmente, hay un caso identificado que sucede cuando estamos en escenarios de multidivisas. Me están pagando con dólares una factura que se facturó en pesos o en euros. Ok, aquí entra un tema de validaciones de límites inferiores, superiores, que tenemos que aplicar a nuestra calidad de proveedor. Y donde tiene que haber una precisión pues muy alta en cuanto a los valores que se están enviando, al tipo de cambio y sobre todo respetando las validaciones que nos impone el SAT tanto a nivel matriz como del lado de los contribuyentes a nivel guía de llenado, que es al final del día es el documento en el cual se tienen que basar. El complemento de nómina, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí es donde vamos a ver menos cambios. Aquí vamos a tener la vigencia igualmente a partir del 1 de abril de forma obligatoria. De los principales cambios, aquí no vamos a tener afectación a nivel complemento, únicamente a nivel comprobante, donde tendremos que utilizar el código CN01, comprobante de nómina, para el uso del CFDI y sobre todo respetar el nombre del trabajador, su domicilio fiscal, que tienen que hacer match contra la constancia de situación fiscal, que ha sido justamente uno de los principales retos que han enfrentado los patrones. Contar con esta información, sobre todo por la complejidad con la que pues el SAT no ha tenido tanta disponibilidad de citas para los trabajadores que saquen su constancia, que es el documento el que va a comparar pues este tipo de información. Si pasamos a nuestro siguiente y último tema, pero no por ello menos importante, que es el complemento de carta aporte. Para este tema no vamos a tener cambios a nivel estructura del CFDI, pero sí cambios que vienen contemplados dentro de la resolución miscelánea fiscal para 2023. Aquí el tema de la obligatoriedad. Recordemos que tenemos un periodo de gracia, cambia un poco las fechas que hemos venido viendo. Tenemos hasta el 31 de julio para poder emitir nuestro complemento de carta aporte con errores y pues no tener alguna sanción por parte de la autoridad. A partir del 1 de agosto tendremos que emitir la versión 2.0 y sin errores, cumpliendo cada una de las validaciones que encuentren dentro de guía de llenado
se tendrá que estar cumpliendo. Recordemos quiénes son los sujetos obligados. Tenemos a los propietarios, intermediarios, que van a sufrir uno de los cambios más importantes derivado de esta resolución 2023, y los transportistas. Algunos de los principales retos que han enfrentado los contribuyentes es que giros muy específicos han presentado dificultad para identificar si tienen la obligación de emitir o no el complemento de carta aporte. Si tienen la obligación de emitirlo con complemento, sin complemento, sobre todo identificando, ahora que se separó el tema de áreas locales, áreas federales, hasta qué punto se considera un tramo federal. También, derivado de esto, pues, el uso de nodos condicionales, opcionales y requeridos. A veces no es tan intuitivo el nombre que nos proporciona la autoridad, al menos para los usuarios, y pues se vuelve complejo el saber si lo tengo que utilizar, si no lo tengo que utilizar. Si lo utilizo, se despliegan, se activan otra serie de nodos, de atributos, y pues ahí es donde adquiere muchísima complejidad este complemento, que es de los más grandes que ha liberado la autoridad en cuanto a cantidad de información. La privacidad de los datos que se muestran en el complemento de carta aporte también ha sido relevante. Intermediarios, operadoras logísticas, dicen yo no quiero que mi transportista pues sepa información sensible, ¿no? Que llevan las facturas, cuánto cobro, qué es lo que llevan, pero pues ha sido un requisito de la autoridad que se visualice esta información dentro del comprobante. Obviamente ajustan los procesos de traslado para respetar la normativa de la letra, ha sido otro reto que han enfrentado los contribuyentes. Por ejemplo, cuando en un flujo normal, hasta antes de este complemento, los transportistas o las operadoras logísticas emitían su comprobante al final del traslado, ahí se cambia por completo y ahora se acorda a los nuevos lineamientos, tiene que hacerse antes de iniciar la ruta, nuestro traslado. Entonces, esta ha sido toda una serie de retos que han enfrentado los contribuyentes. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva para abordar un poco los cambios que hay en este comprobante. Obviamente vamos a tener cambios en el CFDI de ingreso que acredita el transporte de mercancías, como mencionábamos, para intermediarios o agentes, que son uno de los sujetos obligados a emitir este comprobante. Hasta antes de hasta la resolución miscelánea 2022, ellos únicamente cuando contaban con medios propios y realizaban el traslado, tenían que emitir un documento de traslado con carta aporte. La modificación viene que a partir de 2023 se elimina la referencia a medios propios y se cambia el tipo de comprobante que deben de emitir. La resolución nos dice, vas a emitir tu intermediario agente de transporte un documento de ingreso con complemento de carta aporte. Hay una serie de vamos a llamarle de imprecisiones que nos dejan como que al aire un poco en qué momento se vuelve de verdad obligatorio para este tipo de contribuyentes, que por ahí ya veía la pregunta que nos hacía uno de nuestros participantes, en qué momento lo debe de emitir, ¿no? Como está redactada la regla y a falta de precisión por parte de la autoridad de la misma, yo te diría, el comprobante lo vas a emitir, se sigue emitiendo cuando cuentas con tus propios medios, porque así está redactada la regla. Ahorita que respondamos la pregunta, vamos a ir a la letra para ver cómo dice y en dónde se identifica que sigue siendo con tus propios medios, bueno, cuando te dedicas al autotransporte. Pero, porque si no se hace de esta manera, se vuelve un poco redundante. Lo tendría que emitir el comprobante el intermediario y posteriormente, aunque no lo hagas el transporte con tus propios medios, y posteriormente cuando lo haga el transportista, tendría que emitir otro documento de ingreso con carta aporte. Entonces se desvirtúa un poco el flujo y se vuelve innecesaria la emisión de cierta información. Otro cambio que vamos a tener es el CFDI con complemento de carta aporte para la prestación de servicios dedicados. Servicios dedicados no viene contemplado en la resolución miscelánea previa 2023. Estos servicios dedicados, ahora la autoridad nos dice, vas a tener que emitir un documento de ingreso sin complemento de carta aporte. Posteriormente, quien contrate tus servicios, es decir, a quien le otorgues tu transporte, tu flotilla, a otra empresa que no tiene la capacidad o ve un beneficio en contratar tus servicios, será después tu cliente, quien emite un documento de transporte con complemento de carta aporte. Entonces, esta nueva figura la contempla ya la resolución miscelánea para 2023. Tenemos emisión de CFDI con complemento de carta aporte para la prestación de servicios de traslados y fondos de valores. Aquí, para este caso, tendremos, anteriormente la resolución nos decía, hacía referencia a un tramo local y nos decía cuál era el procedimiento para emitir ese tipo de
documento que amparaba el traslado. Hace la eliminación de la referencia de local, lo cual nos da pauta para que la aplicación de la emisión del documento sea tanto a nivel federal como a nivel local, de emitir un documento de tipo T con su complemento de carta aporte, ya no haciendo distinción si se trata de un área local o federal. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Aquí también hay una parte relevante para tratar de definir qué se considera un tramo federal. ¿Hasta qué punto yo puedo circular por un tramo federal y se sigue teniendo la calidad de local? Ya la autoridad hace la precisión de que esos 30 kilómetros que nos marca la resolución miscelánea se van a calcular desde el origen, desde que partimos con nuestra mercancía hasta nuestro destino final, y obviamente incluyendo los puntos intermedios que se tienen que ir computando los 30 kilómetros. Eso ya viene bien definido para que no haya un lugar como a interpretación y posibles infracciones por parte de contribuyentes. Y pues finalmente, cabe hacer mención que para la transportación marítima vamos a tener la adición de varias secciones que la autoridad considera pertinente pues para abarcar todo este mundo de transportación marítima. Obviamente tendríamos que irnos a cada una de las reglas, pero pues eso lo podremos ver en caso de que haya escenarios pues ya muy enfocados a esto. Pero es conveniente rescatemos de que se agregaron secciones específicas para este tipo de transportación. Por el momento sería todo de mi parte y pues cedo la palabra a Octavio Caña. Gracias, Antonio. Hay varias preguntas. Me gustaría que contestáramos puntualmente algunas. La de la regla 27711 es la que estabas explicando, ¿no? El tema de emisión por medios propios, ¿no? Para agentes de carga. La que estabas explicando ahorita, ¿no? Correcto, Octavio. Sí, ahí ya mencionábamos que hay que tener, hacer una interpretación correcta de la regla, quizás no tan, habría que esperar a que la autoridad haga una aclaración de esta regla, pero podemos interpretarla por el momento en que únicamente si eres intermediario, realizas la transportación de los bienes, pues estarías obligado a la emisión del documento. Pero pues sí hay que esperar un poco al criterio de la autoridad, ¿no? Para que nos confirme esta situación. Correcto. Tenemos por aquí otra consulta de Evelyn Romina. Nos dice, en el cambio de CFDI con carta aporte para el caso de intermediarios, ¿qué pasaría si se brindan servicios logísticos en los que se incluye el transporte de MCIA con medios propios? Se van a tener que emitir 2 CFDIs, uno por el resto del servicio logístico y otro por el de transporte. Y si siendo así, se tendría que efectuar alguna retención del 4%. Y cuando ellos subcontratan, se tendrá también que emitir un CFDI de ingreso adicional. Correcto, Octavio. Digo, aquí habría que ver un poco más a fondo el escenario, pero como nos lo plantean, el tema de la retención se tiene que hacer. Perdón, creo que tenía el mute, retomo lo que comentaba. Habría que ahondar un poco más en el escenario, pero te puedo adelantar que para el caso de la retención, ese es efectivamente, se tiene que realizar conforme al artículo 3 del reglamento de la ley del IVA. Por cada autotransporte que reciban personas morales, se tiene que hacer la retención del 4% sobre el valor total de la operación. Para el tema de la emisión del complemento de carta aporte, recordemos, la premisa se mantiene. A reserva de intermediarios, quien está realizando el traslado es el obligado a amparar el transporte con el complemento de carta aporte. Con el documento de traslado, puede ser con carta aporte, sin carta aporte, atendiendo a si es local, federal, pero pues la premisa se mantiene. ¿Sí? Tenemos que amparar ante la autoridad el traslado de la mercancía. Muy bien. Hay varias preguntas más. De hecho, andamos un poco excedidos en el tiempo. Voy a pedirle a Antonio que vaya contestando en la sesión de Q&A sus dudas y consultas. Veo que hay varias muy puntuales, referente también a las revisiones y del tema también de cartas de invitación, para que se puedan quedar grabadas en el evento y se puedan mandar en todo el compendio de preguntas. Vamos a pasar a la última parte de nuestro evento con un panel de discusión. Consideramos importante escuchar a todos nuestros clientes y socios y aliados,
puesto que este tema del cumplimiento y los cambios al CFDI 4.0, carta aporte y complemento de pagos, pues han generado todo tipo de experiencias, ¿no? Para este panel me permito invitar a nuestros panelistas. El primero de ellos es Abraham Rodríguez, director de impuestos y fiscal para la empresa GM Financial. Es una financiera automotriz con muchos años de presencia en México y con una interesante gama de servicios financieros para el sector automotriz. Y contamos también con Jesús Ochoa, que es gerente de impuestos y fiscal para Grupo BAFA, la empresa alimenticia más grande de México con sede en Chihuahua. Y para moderar el panel nos acompaña Salvador Gómez, que él es director general de Busonet. Actualmente Salvador es vicepresidente del Comité de Tecnología del IMEF y expresidente de Amexipac. Es licenciado en Administración Financiera y Executive Business Master. Desde 2014 es director general de Busonet y como tal nos ayudará con la moderación. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias Octavio, gracias a todos los que están participando en este webinar. Como bien lo menciona Octavio, es muy importante pues estar enterados, ¿no? De cuáles son los cambios que vienen desde la parte SAT, ¿no? Y algo muy importante es cómo impacta, ¿no? Porque todo lo que vemos es qué está pasando, cuáles son las reglas, los cambios, todo eso, ¿no? Pero realmente el día al día, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo está pegando a las empresas? ¿Cómo nos está pegando? Y cuáles son los retos que hoy tenemos en las organizaciones. Entonces, muchas gracias Jesús, muchas gracias Abraham por estar aquí con nosotros. Y bueno, si les parece, vamos a empezar. Me gustaría empezar contigo, Jesús, y que me comentaras un poco de cuáles han sido los retos de BAFAR con estos cambios normativos, cómo les ha ido con los cambios, el 4.0, la entrada a nivel organización, cómo les ha impactado en todo. Si nos puedes comentar la experiencia, te lo agradecería mucho. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo. Buenas tardes a todos ahí por la invitación, especialmente a Buzón. Y sí es de alto impacto y relevante los temas sensibles que ahorita estamos comentando, sobre todo por el nivel de impacto operativo que representó para el grupo, el implementar toda esta infraestructura, el montar todos aquellos y adecuar los procesos en base a los nuevos requerimientos que nos pide la autoridad, el hilar precisamente toda esa plantilla, todas esas áreas para que coordinados en conjunto pudiéramos, por decirlo así, tener un éxito en la implementación de estos cambios, que como lo comentaban ahorita en la anterior plática, pues representa un alto impacto. Alto impacto en el sentido en el requerimiento de la autoridad, que ya vimos que cada vez está siendo más requisitoso, que va tendiente a un tema pues de tratar de hilar y coordinar y amarrar toda la información. Y un cambio importantísimo que vivimos es el cambio a nivel operativo. Cómo bajar toda esa información, cómo adecuar todos nuestros sistemas, cómo hacer la preparación de esa infraestructura por el nivel de información que nos están solicitando, por el nivel o las características propias que se derivan y que pues al final del día no tuvieran un alto impacto a nivel operativo. Creo que eso es lo más relevante que hemos vivido. Esto pues, prácticamente es un cambio que pega a todo el nivel al punto más crítico de la organización, de las compañías. Adicionalmente, por la diversidad de negocios, de giros que tenemos y que particularmente pues en cada uno de ellos existen muchos asegúnes, muchas pruebas, muchos escenarios muy particulares, y pues que al final del día hemos tratado con el transcurso de este tiempo pues tratar de atacarlos, de afinarlos y depurarlos y estar muy atentos al tema de los requerimientos pues los cambios que están surgiendo, ¿no? Día con día. Pero básicamente se resume en esto, Salvador. Creo que el impacto más representativo es el tema de pues cómo llegamos al punto más sensible que es la operación. Cómo adoptan las áreas del corporativo la dueñez de esos procesos, cómo adaptamos con políticas, con procedimientos y dejarlo de una manera muy robusta para que
pues entienda cada uno la responsabilidad que le toca, ¿no? Con el nivel de información que están solicitando. Pero básicamente fue eso y pues ahorita prácticamente ya estamos nosotros en productivo y atacando precisamente todos esos puntos que son necesarios irlos afinando poco a poco, ¿no? Sí, claro, perfecto. Te agradezco mucho, Jesús, los comentarios. Ahorita vamos a profundizar más en esos temas. Mi estimado Abraham, me da mucho gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cómo ha impactado estos cambios en la operación de GM Financial? ¿Cómo les ha impactado los tiempos? ¿Cuáles fueron los retos de la organización en estos cambios que se presentaron de la autoridad? Sí, gusto saludarte, Salvador. Agradecer la invitación a Busone y felicitar a KPMG y a Jesús Antonio por las presentaciones muy buenas. Respondiendo a tu pregunta, bueno, mira, como parte de una empresa multinacional, la empresa aquí en México pues trabaja con sistemas, muchas veces las licencias son pagadas en el extranjero, nuestros proveedores de sistemas están fuera del país. Entonces, cualquier cambio o modificación que queremos hacer localmente compite con todos los demás países, ¿no? Hay un comité internacional de sistemas que evalúa proyecto por proyecto en cuanto a rentabilidad, beneficio esperado, ahorro de horas hombre, etcétera. Pero hay una categoría especial o específica que te da muchos puntos. Me refiero a que cuando se trata de un cambio regulatorio, como lo es el cambio en el CFDI, pues esto te da muchos puntos y digamos que te pone a la cabeza de toda esa competencia. Pero como todo, pues hay un budget definido, los recursos ya están asignados, son finitos, todo el mundo compite por ellos, y entonces este es el primer gran reto, el obtener la aprobación y el presupuesto para la realización del cambio que se solicita. Una vez aprobado y autorizado el proyecto, bueno, pues ahora el reto es trabajar con los proveedores en el extranjero, ¿no? Temas de horario, lenguaje, etcétera. Pero como siempre digo, si puedes lograr que el cambio solicitado funcione en un archivo de Excel, pues ya lo demás es lo de menos, ¿no? Pero te enfrentas a otro reto que es los tiempos de respuesta, ¿no? Muchas veces no están en nuestras manos esos tiempos. Este es el siguiente gran reto. La primera estimación que nos hicieron del proyecto del cambio del CFDI a principios del año pasado fue de 6 meses. Logramos reducirlo a 4, pero la presión siempre está del lado del usuario, ¿no? En resumen, creo que los grandes retos son, en nuestro caso, prioridad, ¿no? Tener la prioridad del cambio, el presupuesto y el tiempo de respuesta, básicamente. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Abraham. Sí, entendemos que los retos, no nada más es un tema de cambio, ¿no? De cambiar la normatividad, sino yo creo que el reto, y siempre lo hemos hablado, el reto es poder traducir estos cambios normativos en cómo afectan la operación de cada cliente, ¿no? Porque son diferentes los procesos, porque son diferentes circunstancias. Es ahí donde muchas veces nosotros lo hemos hablado de que no es tan sencillo porque tiene otras connotaciones, ¿no? Y otras afectaciones. Oye, Jesús, a ver, hace rato nos estabas comentando un poco de la operación, ¿no? En el caso de BAFAR, entiendo que, por decir, la entrada en vigor de la carta aporte, ustedes tienen muchas rutas de entrega, de embarques. ¿Cómo les afectó ese tema de la carta aporte y cómo lo han venido solucionando para cumplir ese requisito? Sí, como bien comenta Salvador, pues eso tuvo un alto impacto, ¿no? Y como les comentaba ahorita, a nivel organización, precisamente por el tema de las rutas, tanto interno como externo, en los dos sentidos nos impactó. Uno de los retos que precisamente comentábamos ahorita es cómo bajar ese nivel de información hasta el usuario, hasta la persona que se encarga de estar picándole al sistema, operándolo para que tuviera la información al día y no tuviera alguna complejidad con restricción de alguna de nuestras rutas. Nosotros manejamos rutas internas y externas y el reto de los principales es precisamente eso, ¿no? Cómo tener la información coordinada, cómo coordinar con las diferentes áreas del corporativo, llámese un activo fijo, llámese un área de seguros, llámese un área de datos maestros, adicional montarlo el área operativa para que en conjunto, coordinados con las diversas contralorías, llegar a, pues hasta la persona que lo está operando,
esperando, le está picando, está emitiendo los documentos, no tenga alguna complejidad con la generación de la información, de los documentos, de las cartas para efectos de salir a ruta. Básicamente, de los puntos que hemos comentado, nos llevó un año la implementación de cartaporte del CFDI. Ya estamos en productivo. Iniciamos cartaporte en el 2022. El CFDI versión 4 y nosotros arrancamos en octubre del 2022. Prácticamente ahorita pues estamos alineando todas esas áreas de oportunidad que obviamente por la magnitud del proyecto, por el alto impacto referente a los maestros, que como lo comentaba ahorita Antonio, muchos de los retos es la información, tener la información al día, que la información sea, pues esté actualizada, que esté en el sistema y que pues esa información fluya para todas las áreas. Recordemos que los sistemas que nosotros manejamos pues prácticamente es un sistema muy robusto SAP y que pues interactúa y la diversidad de los módulos que manejamos pues impacta de alguna otra manera. Entonces eso vino precisamente de pues, hacer un proyecto robusto en las fases de implementaciones, en la fase de seguimiento, en la fase del mapeo de todas aquellas actividades críticas, lo que representaba un alto impacto para el proyecto, un riesgo. Y pues prácticamente al día de hoy estamos en una fase de estabilización, atentos a cualquier cambio que pueda surgir por parte de la autoridad, pero pues ya estamos en productivo y ahí en más pues son mejoras y áreas de oportunidad. Puntos críticos importantes, el área operativa pues no debe tener ninguna afectación en cuanto a cualquier tema relacionado con la emisión, generación, y se traduce mucho en la información sensible que debemos de recopilar y a su vez estar reactualizando nuestros sistemas. Ok. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Gracias por compartirnos la experiencia en este cambio que como tú dices, un año en poder hacer la transición. O sea, no nada más es el cambio en sistemas, en el proceso, en estar revisando, ¿no? Entonces sí es un impacto fuerte, ¿no? Pero bueno, al final estás preparados para poder cumplir con esta parte, ¿no? Es importante. Mi estimado Abraham, cambiando un poco el tema y hablando del plan maestro del SAT, como bien sabes, que se está enfocando desde que entró la administración mucho en los grandes contribuyentes, ¿no? Estaba leyendo a principio de año que de los 12,000 grandes contribuyentes que el SAT reconoce en México, solamente ha trabajado con 3,000, ¿no? Que ha auditado y que ha buscado, ¿no? Entonces, le falta 9,000. Entonces, también ese es un tema importante. En el caso de GM Financial, de GM en general, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ha afrontado los retos que conlleva que la autoridad esté auditando, buscando y tratando de tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo ven y cuáles son las acciones que están tomando para poder tener todo bien cuidado y que no haya ninguna discrepancia con la información que tiene la autoridad? Sí, Salvador. Nosotros somos parte de esos 3,000 contribuyentes que mencionabas, ¿no? Nuestra empresa es una SOFOM regulada y como tal forma parte del sistema financiero para efectos fiscales. Así que dentro de la administración de grandes contribuyentes hay una área especializada de fiscalización al sector financiero y pues como pueden imaginar, no somos muchos los contribuyentes que estamos ahí, ¿no? Así que en términos generales yo diría que el SAT le da la vuelta a ese padrón cada 2 años, ¿no? Cada 2 años estamos con auditoría. Las acciones que realizamos para enfrentar una auditoría, yo diría que no son nada extraordinario. Y como lo mencionaban anteriormente, creo que la clave es poner atención en el día a día. Ya no podemos ser reactivos. No podemos viajar en el tiempo y timbrar un CFDI 2 años antes, ¿no? Porque las auditorías son eso. Normalmente, cuando inicia facultades el SAT, pues viene a revisarte un ejercicio 2 años atrás. Así que, como digo, no hay manera de viajar en el tiempo, menos con el tema de CFDI. Y el otro criterio de fecha cierta que están aplicando ahora en los contratos, la autoridad. Entonces, por esto es que debemos de poner atención en el día a día, ¿no?
Las adecuaciones y modificaciones a los sistemas deben de realizarse en cuanto se detecte que hay un error u omisión. Hay que ponerse a trabajar en ello, no dejarlo pasar. Es importante, creo, reforzar los procesos de control interno. Eso creo que es la clave, con herramientas tecnológicas que permitan llevar un tracking de las operaciones que realizamos en ese día a día. Y aquí, déjame hacer el comercial. Ustedes han desarrollado una herramienta que desde mi punto de vista es de las mejores que hay en el mercado. Me refiero a la aplicación de control fiscal. Con esta herramienta, la conciliación mensual de los ingresos registrados en contabilidad contra los FDIs se puede realizar de una manera muy eficiente, también con los estados de cuenta generados por tus bancos. Esto es básico en el tema de cartas de invitación y aclaración de diferencias con el SAT. Esto es básico tenerlo. Por otra parte, esta herramienta te permite llevar al día la relación de los FDIs recibidos con los complementos de pago emitidos por tus proveedores. Algo también esencial en materia de IVA. Por mencionar algunos puntos, ¿no? Y finalmente, si ya estás en un proceso de auditoría, ¿no? Mi recomendación final sería, pues desde el inicio, involucrar al abogado fiscalista de confianza o de preferencia que tengan para dar una mejor respuesta al SAT. Y si es necesario, pues ir preparando el camino en caso de llegar a una controversia con la autoridad, ¿no? Esto sería básicamente. Sí, la verdad apreciamos mucho estos comentarios porque al final es algo que está sucediendo y que ustedes hacen, ¿no? Es la realidad de cómo Young Financial puede, cómo está trabajando y está haciendo cualquier requerimiento que quiera el SAT, cómo da respuesta, ¿no? Entonces eso es muy valioso para nosotros, para toda la gente que está en el webinar poder entender, ¿no? Muchas gracias, Abraham, por compartirnos eso. Y bueno, para terminar esta parte del panel, y que Octavio nos dé el cierre, me gustaría, Jesús, ¿algún comentario adicional que te gustaría decir? Ya viste el webinar, lo que habló KPMG, lo que habló Toño, ¿algún tema importante que te gustaría resaltar? Sí, muchas gracias, Salvador. Pues básicamente el tema, como lo comentamos ahorita, ¿no? El cómo sí robustecer de una manera interna nuestras políticas, procedimientos, el cómo atender y precisamente no ser un tema, un caso de reactivo, ¿no? O sea, hay que estar atentos a todos los cambios y antes de que nos llegue cualquier requerimiento, pues estar en posibilidad de estarlo atendiendo. Definitivamente, pues este tipo de cambios, pues si no lo dejas bien amarrado desde un inicio, con esos procesos bien establecidos, que la gente tenga ese entendimiento muy puntual y sobre todo el impacto que esto representa y bajarlo desde el punto más alto al nivel más bajo de la organización, pues creo que es muy relevante porque ya es un carro andando, ¿no? Es un motor y pues nos impacta en todos los puntos, tanto operativos, financieros, contables, tesorería, etcétera, en todas las áreas del corporativo. Pues básicamente es eso y agradecerles ahí la invitación, Salvador, y al equipo de Buzón. No, muchas gracias a ti, muchas gracias, Jesús, por el tiempo, por compartir la experiencia. Te agradecemos mucho que estés aquí. Y mi estimado Abraham, ¿algunas palabras de cierre con todo este contexto? Sí, gracias, Salvador. Pues yo lo que comentaría es que ahora más que nunca las áreas de impuestos debemos enfocarnos al tema de sistemas, ¿no? A buscar eficiencias en estos temas apoyados en la información que se tiene. La verdad que yo que participo con algunos otros países, el tema del CFDI ahora está de moda en Latinoamérica. Colombia lo implementó el año pasado, Chile está por implementarlo y nosotros ya vamos muy, muy adelante de ellos. Creo que hay que aprovechar esa ventaja que tenemos como país, como mercado, pues, acercarnos con la gente que sabe, como Buzón, buscar eficiencias. Nosotros en el área de otorgamiento de créditos, pues el CFDI de nómina, por ejemplo, es materia prima para nosotros para hacer el análisis del crédito, ¿no? Entonces, tener los
de una manera eficiente, poder consultarlos, validarlos, que no sean falsos, ¿verdad? Pues para nosotros nos pone en una ventaja competitiva enorme. Entonces, eso es, ¿no? El cambiar ese chip, que ya muchos lo tienen, no lo dudo, porque como se mencionaba antes, o sea, ya la reforma, los años que vivíamos antes de cada año una reforma y entonces ese era nuestro trabajo, eso ya pasó. Ahora hay que enfocarnos en explotar esta información que tenemos en los FDIs. Correcto. Muchas gracias, Abraham. La verdad, me da mucho gusto poder verte, saludarte, y les agradezco, Jesús, les agradezco, Abraham, la participación con nosotros en el webinar. Octavio, por favor. Muchas gracias a todos, Salvador, Jesús, Abraham, Antonio, Gustavo. En nombre de KPMG, de Buzone, les damos un caluroso abrazo y agradecemos a todos su participación. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Hemos entendido exactamente el punto donde estamos parados y sobre todo vemos que es un año con muchos retos para todos. Recordándoles que tanto KPMG como Buzone estamos siempre dispuestos a apoyarlos. En pantalla pueden ver los datos en caso de que requieran asesoría o asistencia de ambas compañías. kpmg.com.mx, www.buzone.com o a los correos que ven en su pantalla, asesoría y ventas@buzone. Pues sin más, les agradezco mucho su tiempo y participación a todos, que tengan un excelente día y las preguntas y compendio de las mismas se las estaremos enviando por correo a todos los participantes junto con la grabación del evento y un pequeño agradecimiento. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Buen día a todos. Buen día, gracias.